¿Qué ocurre en la mente cuando la cabeza se separa del cuerpo? ¿Es la muerte inmediata, o existe un instante de aterradora conciencia? Hoy descubrirás los 8 casos más inquietantes de vida después de la decapitación. Advertencia: lo que escucharás puede cambiar tu forma de entender la muerte. Charlotte Corday. Sin duda alguna, la Revolución Francesa fue uno de los mayores derramamientos de sangre de la historia. Las cabezas rodaban continuamente y los muchachos incluso inventaron la guillotina en este momento para una decapitación más eficiente y rápida. Charlotte Corday, una joven noble, también estaba destinada a perder la cabeza bajo la guillotina. Fue partidaria de los girondinos, un partido moderado de la Francia revolucionaria. El 13 de julio de 1793 asesinó a Jean-Paul Marat, quien era un periodista radical y político del partido jacobino opuesto. Eso selló su destino. Corday fue juzgada y declarada culpable. 4 días después ella fue llevada a la guillotina a morir. Resignada a su destino, Charlotte estuvo tranquila, serena y digna hasta el último segundo de su vida. O casi, porque cuando su cabeza cortada cayó en la canasta, un asistente del verdugo la levantó y le dio una bofetada en las mejillas. La multitud de espectadores no solo quedó horrorizada por este acto irrespetuoso, sino que se informó que la cabeza de Charlotte se sonrojó de insulto, y como informó Helen Maria Williams, exhibió esta última impresión de modestia ofendida. Henry Languille. Una mañana de verano de 1905 iba a ser la última para un asesino convicto, Henry Languille. Sus crímenes le valieron una cita fatal con la hoja de la guillotina. También fue una mañana importante para un doctor, Gabriel Beaurieux en particular. Estaba a punto de realizar un experimento extraño y eso involucró al pobre Languille. Beaurieux asistió a su ejecución y registró las observaciones. Al principio, después de que la cabeza del preso se separó de su cuerpo, los párpados y los labios se contrajeron espasmódicamente durante unos segundos, entonces los movimientos se detuvieron, pero esperen un minuto. Cuando la cabeza de Languille finalmente se calmó, el doctor Beaurieux gritó su nombre y adivinen qué, los párpados se levantaron lentamente. Sin ningún movimiento espasmódico, los ojos del convicto se enfocaron en el rostro del médico, como si Languille estuviera una persona sana y corriente distraído de sus pensamientos. Pasaron unos momentos y los párpados se cerraron. Beaurieux volvió a llamar a Languille y sucedió lo mismo. Quiso intentarlo una tercera vez para extraer alguna reacción de la cabeza cortada, sin embargo, fue infructuoso. Esta vez ciertamente, Henry Languille estaba muerto. Mac, el pollo sin cabeza. No solo las personas son conocidas por sobrevivir ocasionalmente sin pensar. Conoce a Mac, el pollo que decidió que no tener cabeza no debería impedirle tener una vida normal. El 10 de septiembre de 1945, en una granja en Fruita, Colorado, Estados Unidos, un granjero llamado Lloyd Olsen estaba matando pollos para la cena, como hacía habitualmente. Uno de esos pollos era un joven gallo de 5 meses. Lloyd le cortó la cabeza, pero el pollo no murió. En lugar de caer al suelo y quedarse quieto como todos los demás, siguió caminando. Tropezaba, pero seguía en pie, moviéndose como si nada. Incluso intentó acicalarse las plumas, como si todavía tuviera cabeza. Los dueños de Mac cambiaron de opinión sobre la cena, le permitieron vivir y empezaron a alimentarlo con una pipeta, introduciendo granos y agua directamente por el esófago. Pronto, Mac fue bautizado como Mac el pollo sin cabeza y se volvió famoso. Participó en ferias, giras y espectáculos, incluso apareció en la revista Time. En su mejor momento generaba $4.500 al mes, una fortuna en esa época. Un año y medio después, en marzo de 1947, mientras estaban de viaje, Mac se ahogó accidentalmente con un grano de maíz. No pudieron ayudarlo a tiempo porque habían dejado la pipeta de limpieza en el hotel. El testimonio de Marguerite Steinheil, Francia, siglo XIX. Marguerite Gingetti, más conocida como Marguerite Stanhope, fue una mujer francesa de la alta sociedad, nacida en 1869. Es famosa por haber sido la amante del presidente francés Félix Fauré y por verse envuelta en una serie de escándalos políticos y criminales. Su historia ya era escandalosa incluso antes de su testimonio sobre una cabeza decapitada que pareció reaccionar.
Marguerite asistió a una ejecución pública por guillotina, un acto que en ese tiempo aún era legal en Francia. Ahí es donde surge lo que nos interesa. Lo que dijo Marguerite. Vi con claridad cómo los párpados se abrían, cómo los ojos se fijaban en el verdugo. Vi la sangre aún tibia correr. En su rostro vi ira. Según relató en entrevistas y memorias, la cabeza del ejecutado abrió los ojos y dirigió la mirada hacia el verdugo. Para ella, no fue un espasmo, sino una reacción emocional, rabia o terror. Este relato fue tomado en serio en su momento por algunos intelectuales y contribuyó al debate científico sobre si el cerebro podía permanecer consciente durante segundos después de una decapitación. Antoine Lavoisier. Antoine Laurent de Lavoisier, 1743-1794, fue un científico francés, considerado el padre de la química moderna. Revolucionó la ciencia al descubrir el oxígeno como agente clave en la combustión, desmentir la teoría del flogisto, formular la ley de conservación de la masa, ayudar a establecer el sistema moderno de nomenclatura química. También era miembro de la aristocracia, funcionario fiscal y políticamente muy activo. Durante la Revolución Francesa, los vínculos de Lavoisier con la monarquía y su trabajo como recaudador de impuestos lo volvieron sospechoso. En 1794, fue acusado de traición junto a otros miembros de la Ferme Generale, una oficina de impuestos privados. A pesar de sus contribuciones científicas, fue condenado a muerte y ejecutado en la guillotina el 8 de mayo de 1794. Su juicio duró menos de un día. Su ejecución, apenas segundos. Según cuentas no confirmadas pero muy difundidas, Lavoisier habría querido realizar un último experimento incluso en la muerte. Voy a seguir parpadeando después de la decapitación, y quiero que alguien cuente cuántas veces lo hago. El objetivo era comprobar cuánto tiempo podía mantenerse la conciencia tras ser decapitado, en condiciones en las que el cerebro aún tiene oxígeno. Se dice que parpadeó entre 11 y 20 veces después de que su cabeza cayó. La frase atribuida al matemático Joseph Louis Lagrange después de su ejecución lo resume todo: les bastó un segundo para cortarle la cabeza, Francia necesitará un siglo para producir otra igual. Aunque no hay pruebas firmes de que Lavoisier hizo este experimento post-mortem, su historia sigue siendo contada como un símbolo del sacrificio por la ciencia, y uno de los relatos más extraños sobre la vida después de la decapitación. Dietz von Schaumburg. La historia de Dietrich, o Dietz, von Schaumburg es uno de los relatos más inquietantes y legendarios asociados a la decapitación. Aunque no es tan conocida como otros casos, su historia ha circulado durante siglos como ejemplo extremo de voluntad y movimiento post-mortem. Dietz von Schaumburg fue un caballero alemán, supuestamente activo en el siglo XVII. Aunque no hay registros históricos sólidos de su existencia en archivos oficiales, su historia ha sido contada y repetida en Alemania y otros países europeos como una leyenda histórica con base real. Según la leyenda, Dietz fue condenado a muerte por decapitación, aunque las razones exactas varían según la versión. Algunos dicen que fue traición, otros que fue por rebelarse contra el poder feudal. Antes de ser ejecutado, pidió un último deseo inusual: después de que me decapiten, déjenme caminar. Pondré a prueba si mi cuerpo aún puede moverse sin la cabeza. Si logro caminar 10 pasos, perdonen a mi sirviente que está condenado conmigo. El verdugo accedió. Tras ser decapitado por espada, el cuerpo de Dietz se levantó y comenzó a caminar sin cabeza. Dio exactamente 11 pasos antes de caer al suelo. Este acto fue considerado un milagro o fenómeno inexplicable, y como prometió, su sirviente fue perdonado. El capitán Mulvane. El caso del capitán Mulvane es uno de los relatos más macabros y extraños sobre supuesta actividad post-mortem tras una decapitación. Aunque no es tan conocido como otros casos, ha circulado en libros antiguos de curiosidades médicas y fenómenos paranormales. El capitán Mulvane habría sido un oficial del ejército británico, aunque no hay registros militares oficiales confirmando su existencia. La historia parece haber surgido en el siglo XIX o principios del XX en textos sensacionalistas, pero sigue siendo citada en estudios sobre fenómenos post-mortem y decapitaciones históricas. Según el relato, Mulvane fue decapitado en batalla, probablemente durante un conflicto en el siglo XIX.
Algunas versiones sitúan el evento en las guerras napoleónicas, otras lo relacionan con campañas británicas en India o Sudán. Durante un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, un sable enemigo le cortó la cabeza de un tajo limpio. Pero lo más aterrador fue lo que sucedió después: el cuerpo del capitán Mulvaney no cayó de inmediato. Siguió cabalgando unos segundos, levantó su sable y asestó un último golpe mortal a su oponente, antes de desplomarse junto con el caballo. Es decir, habría atacado y matado a un enemigo incluso después de haber sido decapitado. Este caso se cita en libros como Postmortem Consciousness and the Guillotine, Antología Médica del siglo XIX, Strange Stories of the Battlefield, una recopilación de anécdotas militares. Verdugo inglés del siglo XVIII. El caso del verdugo inglés decapitado en el siglo XVIII es uno de esos relatos sombríos y paradójicos donde el ejecutor termina ejecutado. Aunque esta historia no está claramente asociada a un nombre específico como en otros casos, se ha contado en varias versiones como una anécdota histórica o leyenda negra en el folclore británico. La historia gira en torno a un verdugo del siglo XVIII en Inglaterra, encargado de realizar decapitaciones públicas, una forma común de ejecución especialmente para nobles o traidores. Se decía que era famoso por su precisión, y que se jactaba de su habilidad para cortar cabezas de un solo golpe limpio con el hacha o la espada. Según la leyenda, su nombre no fue registrado oficialmente, lo que hace pensar que es más una fábula histórica con base en hechos reales. La historia más conocida cuenta que este verdugo fue condenado a muerte tras ser acusado de asesinato, corrupción o traición. En algunas versiones, fue hallado culpable de haber matado a una víctima inocente deliberadamente o de usar el cargo para cometer abusos. La ironía cruel del destino es que fue sentenciado a morir decapitado por uno de sus aprendices o asistentes. Se dice que temblaba antes del golpe, pálido y suplicando, como tantos lo hicieron frente a él. El verdugo novato necesitó más de un intento. Este tipo de relato encierra una fuerte carga moral: el verdugo convertido en víctima. Era común en esa época que los castigos fueran públicos no solo para sancionar, sino para transmitir un mensaje social. La decapitación de un verdugo también implicaba una pérdida de control del sistema judicial, el fin del miedo simbólico que esa figura imponía y una inversión de poder, típica de historias de justicia poética. Una parte del relato dice que tras su decapitación, la cabeza del verdugo abrió los ojos y miró al ejecutor por unos segundos, como si lo juzgara desde el más allá. Este detalle lo convierte en uno más de los casos supuestos de conciencia post-decapitación. Aunque el caso no está bien documentado con nombre y fecha, versiones similares aparecen en crónicas judiciales del siglo XVIII, folletos sensacionalistas conocidos como Penny Dreadfuls y obras literarias que mezclaban hechos reales y ficción, como las de William Harrison Ainsworth. Uno de los verdugos reales de esa época fue Jack Ketch, conocido por sus ejecuciones torpes. Aunque murió de causas naturales, su nombre se convirtió en sinónimo de verdugo cruel, y en historias como esta, a veces se lo confunde o relaciona.